hermano. Eso es. Queremos una Cuba verdaderamente libre, próspera, con todo. Estoy cansado de tanta miseria, de tanta represión. No solo el trabajo que nos hacen pasar, es también la humillación, porque nos humillan constantemente. No quiero irme de Cuba. Quiero vivir en otra Cuba, quiero vivir en una Cuba libre, como todos los que salimos aquí hoy espontáneamente, de buena voluntad. Nadie los paga, a ellos sí les pagan, a ellos sí son agentes, ellos sí son policías, a ellos sí les pagan un salario por hacer eso. Le dan una javita. Le dan una javita, un pan con jamón, cualquier mismo, basura. ¿Qué es lo que has visto aquí hoy? Bueno, he visto a mucha gente de todo tipo. Cubanos han venido de todas partes, a pesar de que tumbaron las redes, que tumbaron el internet. Nos hemos logrado venir aquí y juntarnos miles de cubanos aquí en La Habana Vieja. ¿Y qué están pidiendo? Estamos pidiendo libertad para Cuba, estamos pidiendo que se acabe el hambre, que se acabe la represión, no más miseria. Libertad, estamos pidiendo libertad, con libertad se arregla todo. ¿Qué estamos pidiendo? Que se acabe la dictadura. Que se acabe ya. ¿Hasta cuándo ya? Son 62 años. Y todos son jóvenes. Y yo nací con esta revolución y desde que cogí uso de conciencia, jamás y nunca estuve de acuerdo con esto. Así mismo todo. Dos protestas encendieron la mecha este domingo en Cuba. Miles se lanzaron a las calles de la isla para denunciar la crisis sanitaria que ha acrecentado las carencias que vive el país. Bajo el grito de libertad piden el fin del gobierno que ha dirigido el país los últimos 62 años. El movimiento ciudadano se extendió durante todo el domingo desde dos localidades, San Antonio de los Baños y Palma Soriano, a gran parte del país a medida que se iba sumando gente de manera espontánea. En el malecón y otros sectores de La Habana se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. También se encontraron con grupos que dijeron salir a defender la revolución, muchos de ellos alentados por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien no dudó en arremeter contra las protestas, afirmando que eran producto de la contrarrevolución. Y si al principio no hubo intervención policial, por la tarde comenzaron a ocurrir las detenciones de manifestantes. Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país. Además de La Habana, las protestas se han producido y han surgido en otras partes de la isla. No hay seguridad sobre si las protestas continuarán hoy, pero lo que sí queda claro es que esta es la primera vez en que se registran manifestaciones masivas de protestas contra el gobierno de la isla. El exilio cubano no tardó en reaccionar y se movilizó a la icónica calle 8 en Miami. Y ahí, centros de cubanos reclamaron la necesidad de una Cuba en libertad, una imagen que se repitió en otras ciudades como Tampa y Houston. Hoy hay miles de cubanos en la calle y la gente ha salido porque se acabó. Cuba, algo que no ocurría desde 1994. Al grito de abajo la dictadura y libertad, centenares de cubanos salieron a las calles en La Habana y otras ciudades del país para protestar contra el ejecutivo del presidente Díaz-Canel. La isla caribeña atraviesa una grave crisis económica y sanitaria con falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo los Castro! ¡Abajo los perros comunistas! Tractores del gobierno, en especial en varios puntos de La Habana. Un abrazo muy fuerte a todos los cubanos que están sufriendo la represión,
a nuestros hermanos de Camagüey, de Cienfuegos, Dolguín, de Santa Clara, de San Antonio de Baños, de tantos sitios donde estuvimos esta noche, viendo cómo eran reprimidos, como muchos eran heridos y como a las 4 de la mañana perdimos la comunicación con ellos. Hermanos, estamos con vosotros. Y desde España hay millones de españoles que estamos con vosotros, con el pueblo cubano, y estamos avergonzados. ¡Cuba! ¡Ya! ¡Democracia para Cuba! Estamos aquí, queremos defender los derechos de todo nuestro pueblo. Están matando a la gente en la calle. ¡Democracia para Cuba! Eso es. Y pues nada, aquí estamos y vamos a seguir apoyando al pueblo hasta que se pueda y hasta que se vayan ellos. No somos iguales, no tratemos ni dañemos como animales, tiene forma de decírtelo. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! A todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Restantes pidiendo libertad y partidarios del gobierno, frente a frente. Como muestra de la alarma del gobierno ante las manifestaciones, el mismo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, saliendo a la calle. La mafia cubanoamericana pagando muy bien. En San Antonio de los Baños, uno de los focos de las protestas. En un discurso al país, el sucesor de los hermanos Castro había llamado a salir a las calles frente a los manifestantes, para defender la revolución, frente a mercenarios vendidos al imperio, ha dicho. Detenciones de manifestantes son imágenes de La Habana, pero las protestas, al grito de libertad, se han sucedido en diversas ciudades de Cuba. En protesta por la escasez de productos básicos, de alimentos, de medicinas, los cortes de electricidad y como fondo, una pandemia fuera de control. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada, tienen dinero para construir los hoteles. Amnistía Internacional ha denunciado la represión contra los manifestantes, con detenciones arbitrarias. En Florida, en Estados Unidos, se han producido también concentraciones de apoyo a los manifestantes en Cuba. Florida ha sido tradicionalmente un territorio de gran concentración de exiliados cubanos. La administración estadounidense ha reclamado ya respeto al derecho de reunión de los ciudadanos de la isla. Sanitaria
la falta de servicios básicos y también la escasez generalizada en Cuba. Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de aquel país en contra del régimen. Se trató de las mayores protestas contra el gobierno de la isla desde la crisis de los años 90. La represión en contra de los manifestantes no tardó en llegar, así como las acusaciones de que la movilización era alentada por detractores fuera de la isla a través de las redes sociales. En diferentes ciudades de Estados Unidos, la solidaridad con el pueblo cubano se hizo sentir. Dos protestas encendieron la mecha este domingo en Cuba. Miles se lanzaron a las calles de la isla para denunciar la crisis sanitaria que ha acrecentado las carencias que vive el país. Bajo el grito de libertad, piden el fin del gobierno que ha dirigido el país los últimos 62 años. El movimiento ciudadano se extendió durante todo el domingo desde dos localidades, San Antonio de los Baños y Palma Soriano, a gran parte del país a medida que se iba sumando gente de manera espontánea. En el Malecón y otros sectores de La Habana se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. También se encontraron con grupos que dijeron salir a defender la revolución, muchos de ellos alentados por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien no dudó en arremeter contra las protestas, afirmando que eran producto de la contrarrevolución. Y si al principio no hubo intervención policial, por la tarde comenzaron a ocurrir las detenciones de manifestantes. Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país. Además de La Habana, las protestas se han producido y han surgido en otras partes de la isla. No hay seguridad sobre si las protestas continuarán hoy, pero lo que sí queda claro es que esta es la primera vez en que se registran manifestaciones masivas de protestas contra el gobierno de la isla. El exilio cubano no tardó en reaccionar y se movilizó a la icónica calle 8 en Miami. Y ahí, centros de cubanos reclamaron la necesidad de una Cuba en libertad, una imagen que se repitió en otras ciudades como Tampa y Houston. Hoy hay miles de cubanos en la calle y la gente ha salido porque se acabó. El hashtag SOS Cuba se convirtió en tendencia en las redes sociales y a nivel mundial. Ni ningún mercenario nos va a tomar las calles. Y si provocan sin violar sus derechos constitucionales, aplicando la ley revolucionaria que protege y defender esta revolución, vamos a enfrentarlo. Lo que necesitamos, que nos acaban de vacunar, que vacunen al pueblo. Estamos produciendo, yo lo pero no se produce de roce, pero tenemos muchos enfermos. Estamos trabajando. Después cogen el trozo de ella que dice que no tiene con qué cocinar. La corriente, ya la quitaron, Mi amor, porque no tenemos combustible y hemos tenido que quitar la corriente porque los cabrones americanos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cuál es la respuesta de Argentina? ¿Qué sucede con los cubanos residentes? Y que ha tenido lugar hoy, precisamente, es una protesta antigubernamental considerada la más grande que se registra en la isla desde el llamado Maleconazo en agosto del 94. Y esto ha ocurrido hoy. Miles de cubanos hartos, sin internet, sin suministros, han salido a las calles a decir simplemente basta, ¿no? Y esto se ha dado sobre todo al suroeste de la capital de Cuba. Es un acto, como decíamos, inédito de protesta contra el gobierno de este país, en las que se pueden ver en internet pues decenas de videos de este mismo tipo de imágenes. Según información de agencias internacionales, se podía escuchar a los manifestantes gritar "abajo la dictadura", "no tenemos miedo" y también "patria y vida", que es el título de una polémica canción. Y también una serie de insultos contra Miguel Díaz-Canel. Ha recibido también, pues por supuesto, esta marcha, esta protesta, como decíamos, inédita en Cuba después de 61 años de la instalación del régimen de Castro, pues vuelve a ocurrir una manifestación de este tipo, exigiendo libertad por encima de todo y además dejando claro que como política fracasó. Y si no hubiera fracasado, no estaríamos precisamente frente a estas protestas como las que estamos viendo, como decíamos, de una pobreza además, exigiendo alimentos, que son los que no están llegando, y también que llegue la modernidad. Ha sido cortado precisamente el suministro de internet, que parece ser que fue un poco la gota que derramó este vaso de agua.
así como medicinas. Otro hecho que ha gatillado precisamente esta protesta ha sido la falta de medicinas, la falta de políticas eficientes para combatir el COVID, que ha ocasionado un gran número de muertes en la isla. Todo eso el día de hoy. Ayer vivieron momentos de felicidad al ver que la gente salía en grandes cantidades, pues obviamente cuando comenzó la represión también llegó un momento de preocupación porque no saben en qué puede desencadenar todo esto, ¿no? Ellos quieren seguir protestando, pero por otra parte, y lo hacen pacíficamente, pero por otra parte se están enfrentando a la represión por parte del gobierno que puede llevar esto a una situación realmente crítica. Pero yo te diría que sí, que lo que predomina hoy en el ambiente es la incertidumbre, Nicole. Es que vemos también esas imágenes de violencia en las calles. ¿Qué ha dicho el presidente Díaz Canel al respecto? Pues básicamente que no hubo represión, lo cual contradicen las imágenes que hemos podido observar a través de la internet, porque se ve como gente vestida de civil y en algunos casos uniformados están reprimiendo a las personas que salieron a protestar pacíficamente. Y sabemos de casos en los que se han llevado a gente arrestada que protestaba pacíficamente y que aún no han tenido oportunidad de salir de las cárceles o de los centros de detención en donde los tienen. Todo esto por manifestarse, repito, de una manera muy pacífica, no solamente en La Habana, sino en diferentes ciudades de la isla, Nicole. Algo sin precedentes lo que sucedió ayer.